Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es jueves de proyecto, jueves de creaciones, jueves de idea, jueves de hacer cosas especiales porque vamos a crear este boxe sexy con transparencia justamente por la parte de atrás para que toda esa parte de atrás se vea transparente y tú puedas apreciar tu hermoso culito. Bienvenida a la creación. Y comenzamos esta creación presentándote el patrón. Te recuerdo que yo te estoy haciendo una serie de boxer, tutoriales, ideas de diferente forma a partir de un patrón base y te hago una gama. Este es el número 6. Este es el modelo número 6 que he creado para ti y te explico visualmente a través de ese icono que en este momento tú estás visualizando la parte que estoy recortando. Asimismo, la parte que estoy recortando es exactamente como lo estás visualizando y después que yo lo recorto, voy a hacer un pequeñito piquete en la parte de arriba y justamente también en la parte de abajo. Así voy a tener el centro de mi proyecto. Luego que yo, ya acuérdate que yo lo que hago es doblar la tela para que tengamos las dos partes, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y aquí estamos recortando, como lo has visto en los 6 videos tutoriales que te he realizado para que tú aprendas, es la parte del centro. Pero te recuerdo que lo vamos a recortar 4 veces. Esto va a permitir que nuestro paquete quede forrado, que la costura no se vea tanto por la parte exterior como la parte interior. Frentamos cara con cara, cara con cara y por ahí es que vamos a pasar nuestra costura. Y esta parte es la parte de abajo, la parte de entrepierna, que también le hice transparente por si quieres ver más. Si no solamente es suficiente ver la parte de atrás, también puede ver por la parte de abajo. Todo es posible. O la única forma es que se le quite el boxer. Pero es sexy. A la gente le excita mucho este tipo de tela así transparente, que se le vea algo. Entonces, bueno, vamos a volar con nuestra imaginación erótica, linda, hermosa, cuando estás con tu pareja. Bueno, y continuamos, hacemos un piquete para tener lo que es el centro y aquí llega la transparencia. Te hago un icono para que te visualice cuál es el lado que estamos recortando de este rompecabezas, que es muy sencillo. Este box de verdad es extremadamente sencillo de fabricar y de ser, y de verdad tú lo puedes jugar con los diferentes tipos de tela y te va a quedar, pero es bellísimo. Y bueno, ya aquí tenemos, doblamos la tela, buscamos el centro y cortamos el centro para guiarnos. Es la forma correcta. Y hace entrada en estos precisos momentos nuestra amiga Las Pinzas, pero primero vamos a organizar nuestras telas y vamos a poner cara con cara, así como nos lo está mostrando Omar Enrique, cara con muchísima paciencia, la colocamos, agarramos, buscamos nuestras amigas las pinzas y la colocamos. 1, 2, 3, 4, 5, la que tú necesites. Mira, te quiero hacer una pregunta. Yo quisiera saber si mis videos te gustan, qué opinan y si realmente llega el mensaje que quiero transmitir, la motivación, la energía, buscar la forma de emprender y si realmente estoy haciendo el trabajo correcto. Eso me gustaría que por favor me lo comentaras y me ayudaras para yo tener una idea si voy por el buen camino. Ahora estamos pasando nuestra máquina, estamos trabajando con nuestra máquina Overlock por donde colocamos las pinzas, pero mira, ve, la costura no se ve. Muéstramelo, Omar Enrique. Quiero que me lo muestre. Mira el paquete, si tiene el paquete grande, se va bien. Mira, ve que no se ve tanto ni por adentro ni por afuera. Y es así, me gusta mucho más. Cuando uno crea los boxers, yo siento que queda más limpio el trabajo. Bueno, y ahora vamos a colocar las pinzas en este preciso momento para unir la parte de atrás
con la transparencia sexy que vas a poder apreciar a tu esposo, a tu marido o a tu amigo. Todo como se le ve la línea, la línea de atrás. Bueno, y aquí vamos a colocar las pinzas para tanto de un lado como del otro lado. Es muy importante para pasar la overlock en este momento para asegurar nuestra transparencia sexy, hermosa, que Omar Enrique lo está haciendo con mucha motivación y con mucha alegría para todas aquellas personas que me están escuchando en este momento. Y luego que ya unimos una parte con la transparencia, ahora vamos a colocar las pinzas para unir la otra parte que nos une la parte de atrás de la transparencia y colocamos nuestras pinzas para fijar nuestra tela, para darle la bienvenida ya de hace mucho tiempo a la máquina overlock para unir la pieza principal, la pieza del objetivo, que se vea todo transparente por la parte de atrás, pero yo le paso la overlock para luego construir y darle forma, que no se sienta nada, con la amiga la collaretera. La collaretera me va a hacer un trabajo del pespunte, estilo un poco coso, y no se va a sentir nada. Que la persona que va a disfrutar de este maravilloso boxer creado por el Mar Enrique va a tener toda la parte de atrás sin nada que le moleste. Entonces, el pespunte es muy importante para la ropa íntima porque le da una calidad, le da confort y le da elegancia al trabajo que tú haces. Y ahora, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que me le dé me gusta y que comentes. Ajá. Ahora lo que vamos es a unir con las pinzas la parte de la entrepierna, ¿no? Y la parte de atrás. Entonces lo que estamos uniendo, la entrepierna para luego, mira, esa es la parte del centro que estoy marcando, ¿verdad? Entonces yo coloco con mucha delicadeza las pinzas para luego pasarla o verlo. Luego que yo hago esta parte de pasar la overlock, quiero decirte que tienes que ver los otros videos que ya he realizado para que veas cada modelo. Cada modelo es distinto. Y de verdad, boxer hay muchísimo por el mundo. Pero si tú le das ese toque creativo de la transparencia, de la imaginación, yo creo que lo puedes vender un poquito más caro o le puedes dar ese toque personalizado como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces te hice esos 6 videos para que tú tengas una gama de idea y que tú misma lo puedas realizar. Y en este momento estamos pasando el pespunte por la entrepierna, ¿verdad? Ya uniendo el boxe, ya uniéndolo y lo coso con mucha delicadeza. Y así como se ve en este preciso momento. Y continuamos con... Continuamos con las pinzas. ¿Para qué? Aquí lo que vamos es a unir la entrepierna de lado a lado. Entonces, fíjate, tú ves, ahí estiro el boxe, lo que hago es girarlo y así como Omar me lo está mostrando, voy a colocar las pinzas para luego pasar la costura, para luego pasar el pespunte, pero no te preocupes porque yo te lo voy a mostrar paso a paso cómo se realiza. Mira cómo tiene que quedarte, ve, la unión, fíjate, así es. Y como yo te explico todo por detalle, entonces fíjate, ya colocamos las pinzas, ahora pasamos con la overlock, ¿no? Y unimos la entrepierna.
así como lo hemos visto, te explico paso a paso, con detalle, porque esa es la idea, ese es el secreto. A veces yo creo que los tutoriales que yo estoy realizando en estos momentos me enfoco más en los detalles de cómo hacerlo, porque uno que está aprendiendo necesita saber como si uno estuviera dentro del video. Entonces le hago el zoom a todo para que tú captes la idea, ¿no? Y más que un plano general, completo, entonces un plano de detalle, mira, ves que le estoy pasando el pespunte, pero tú ves esta toma que yo te realicé y es una toma de detalle, ya tú tienes una idea como yo lo realizo. Y así es que tú vas a aprender. Yo creo que es la forma más fácil y más práctica de enseñarte. Bueno, entonces fíjate que ya estamos terminando con el pespunte que le hemos colocado a este borse, disculpa la pronunciación, a veces se me enreda la lengua, pero así lo voy a dejar. Y bueno, y vamos a colocar la parte de adelante del boxer. De verdad, me encanta. Estoy uniendo a la parte del centro del boxer con las pinzas para asegurar todo, ¿no? Y después que yo coloques las pinzas con mucha delicadeza, yo en este momento quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Ay, me comentes, me diga qué te parece. De verdad, sí estás aprendiendo. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Es que tú estás aprendiendo conmigo? Y me dice sí o no. Y si quiere que yo mejore, yo quiero mejorar para que tú aprendas. Mira cómo quedó, ¿ve? Y luego de colocar las pinzas, eso sí, tomamos el tiempo para unir lo que es la parte de adelante de nuestro boxer. Y ya casi que vamos a terminar este proyecto. Tomamos el tiempo, quitamos las pinzas y cosemos. Eso sí, aquí tienes que tener mucho cuidado por la parte de la curva. Y continuamos hasta el final. Unimos, organizamos, eso sí, la tela, la vamos uniendo, la vamos uniendo, la vamos uniendo y terminamos ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, Omar Enrique? Vamos a tomar el ruedo de nuestro boxer, ¿no? Y yo siempre le quito 2 centímetros, es la guía, 2 centímetros. Puedo trabajar con mi reglita, ¿verdad? Que me da la medida exacta, o yo me medí mi dedo, que me mide 2 centímetros porque lo tengo grueso. Entonces, mira, ve, ahí yo estoy midiendo con la reglita, que de verdad te la recomiendo. Pero también mi dedo mide 2 centímetros. Entonces lo que hago, el dedo gordo, creo que mide 2 centímetros. Entonces lo que hago es guiarme por mi dedo gordo y voy agarrando el ruedo, hago mi nudo para asegurar la costura. Acuérdate que este tipo de ropa interior, uno la estira, la 20 para acá, 20 para allá, te lanzas del closet, te lanzas donde tú quieras, caminas por todo lado, entonces se crece, se pone más pequeño, entonces para que este trabajo quede de calidad hay que coserlo muy bien y ahí hay que darle los nuditos por donde sea necesario. Bueno, hablando y continuamos con el ruedo, entonces ya sabes que le coloqué 2 centímetros, ¿verdad? Y le hago este nudito que tú visualizas en este momento y aseguro esa parte. Y es muy fácil trabajar con la collaretera para este tipo de trabajo. De verdad te la recomiendo. Si estás en tu planes, comprarla, de verdad, es una inversión que tú vas a hacer genial. Te la recomiendo porque a mí me ha ayudado mucho. Para, ¿sabes más que todo? ¿Para qué? Me ha ayudado mucho esta máquina. Me ha ayudado mucho porque el trabajo queda más de calidad. No es igual presentar este tipo de trabajo, este boxer, con este tipo de costura. Entonces mucha gente dice, ah, sí, lo puedes hacer con zigzag, pero no me gusta. No me gusta. Para la ropa masculina se ve bien. Hay muchas ropas femeninas donde las mujeres colocan el zigzag y queda muy bonito, pero para la ropa masculina no me gusta mucho. Bueno, y aquí le vamos a pasar el pespunte por la parte de adelante del boxer. Ya que lo cosimos, ¿verdad? Vamos a pasar con mucha delicadeza el pespunte por todo el borde de esta parte de adelante, pero ya que estamos terminando, te invito a que comentes si realmente tú estás aprendiendo a través de estos tutoriales que yo estoy haciendo especialmente para ti. ¿Sabes? Que me estás escuchando en este momento. Es para ti que lo estoy haciendo, para que tú mejores. Yo te motive y busquemos la forma de emprender. Esa es mi idea para ti y para mí.
Amiga o amigo que está visualizando este video, quiero invitarte que a continuación le des clic en este video porque te estoy colocando en la parte de arriba el link que te va a direccionar a cómo colocarle elástica para este bolse. Con este video hemos terminado este proyecto que es Boxer modelo número 6 con una transparencia por la parte de atrás sexy, hermosa, que puedes apreciar y darle una nalgada a esa persona que no tiene puesto, y es por eso que lo creé, con esa finalidad que puedas visualizar muchas cosas. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por aprender, que eso es lo más importante. Te invito para el próximo martes, próximo proyecto, próximas ideas, y que compartamos este momento tan especial, tanto tú como yo, porque me hace feliz. Tú no sabes la emoción que yo siento cuando realizo estos videos, porque me lleno de energía positiva. Se me va y me desconecto de toda la humanidad, de todos los problemas, y solamente estoy especialmente para ti, para darte alegría, emoción, y se le quiere muchísimo. Omar Enrique, chao.